Buenas tardes, compañeras y compañeros. El Estado ha sido muy claro. Ha dicho que esto de las elecciones europeas tiene que ver también con lo local, con lo autonómico, con lo nacional. El Estado es probablemente quien más sabe, o alguien de quien más sabe en Tres Cantos de lo local. Gaspar Llamazares es probablemente quien más sabe de lo que ocurre en este país y el papel de este país en Europa. Y Edi Sánchez, por obligación también, es quien probablemente más sabe de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. De manera que mi intervención, el único campo que me dejan es hablar del mundo mundial. Porque también tienen que ver estas elecciones con el mundo mundial. En este planeta hay 3.000 millones de trabajadores y trabajadoras. De esos 3.000 millones de trabajadores y trabajadoras, 1.700 millones trabajan en lo que se llama la economía formal, la regulada, la que tiene algún contrato, tienen algún salario establecido, tienen algún horario de trabajo. El resto, 1.300 millones de personas, trabajan en condiciones desconocidas, en condiciones irregulares, sin contrato, sin salario, bajo la explotación más absoluta. Y esto está ocurriendo en este planeta, el 40% de la población trabajadora. Pero es que de esos 1.700 de los que os he comentado en el inicio, esos 1.700 que trabajan en la economía formal, el 50% lo hace en condiciones irregulares. Es verdad que trabajan en una fábrica, se sabe que tienen un contrato en una fábrica, pero no tienen derechos laborales garantizados. No tienen un salario más que el que acuerda el empresario con ellos. Eso es lo que ocurre en lugares como Turquía, donde acaban de morir 200 personas en una mina, o lo que ocurre en esos almacenes, en esas fábricas de Bangladesh, que arden llevándose por delante la vida de miles, de cientos, de centenares de trabajadores y de trabajadoras. En este país, en este mundo donde nos ha tocado vivir, 1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares al día. Viven en la extrema pobreza. El 75% de la población del planeta no tiene protección social alguna, no tienen pensiones, no tienen seguro de desempleo, no tienen sanidad, no tienen educación pública, no tienen servicios sociales. Y dentro de esa población del planeta, las mujeres son probablemente las más agredidas. Dentro de esa población del planeta, cuya mitad son mujeres, solo el 30% de los trabajadores y de las trabajadoras son mujeres. Y es algo que también ocurre en los sindicatos. Solo el 15% de los líderes sindicales son mujeres en los sindicatos de este planeta. Vivimos en un mundo donde 170 millones de niños y de niñas no van a estudiar cada día, van a trabajar, a ganarse la vida en las peores condiciones posibles. Donde 1.000 millones de personas no acceden al agua, tienen que ir a buscarla a kilómetros, muchas veces de distancia de sus domicilios. Y más de 2.600 millones de personas no tienen un lavabo, no tienen una ducha, no tienen un váter, no tienen un servicio. Carecen de todo tipo de saneamientos adecuados. La forma en la que algunos han decidido producir y explotar este planeta está agotando no solo los recursos naturales, sino la vida de las personas. El cambio climático produce cada año cerca de 400.000 muertes.
por los efectos de la contaminación, de la degradación ambiental, etcétera, etcétera. Y frente a esto, frente a esos 3.000 millones de trabajadores y trabajadoras, 7.000 millones de pobladores del planeta, solo 200 millones de personas pertenecen a algún sindicato. Están sindicados. Precisamente la semana que viene, la Confederación Sindical Internacional, la Internacional de los Trabajadores del Mundo, va a celebrar su congreso en Berlín. 175 millones de afiliados y de afiliadas en 157 países del planeta. ¿A qué podemos aspirar? ¿Por qué debemos de luchar estos trabajadores y estas trabajadoras? Por conseguir empleos, empleos sostenibles, empleos con derechos laborales, empleos respetuosos con el medio ambiente. ¿Por qué debemos de luchar? Por conseguir protección, protección social, protección a las personas. Esas son las dos tareas que tiene el sindicalismo por delante en este planeta. Conseguir combatir el paro y combatir la precariedad laboral. Conseguir un salario mínimo allí donde no existe. Conseguir una renta básica ciudadana para todos aquellos alejados, arrojados a los umbrales y a los límites de la pobreza. Combatir esa pobreza, combatir las desigualdades sociales, preservar el medio ambiente. Y estos son los retos que las fuerzas de progreso en este mundo, en este planeta, tenemos por delante. Las fuerzas de la política, las fuerzas del sindicalismo, las fuerzas de los movimientos sociales. Esta crisis financiera, que empezó siendo financiera, se ha ido transformando y ha sido transformada en una crisis económica que ha producido en el planeta 200 millones de personas paradas. En Europa, 20 millones, de los cuales 6 están en España. La crisis se ha transformado, o la han transformado, en una tormenta perfecta, en una disculpa ideal para que las grandes corporaciones multinacionales terminen de acogotar y avasallar a los gobiernos, terminen de crear una gran coalición política con los gobiernos del planeta para destrozar las vidas de miles de millones de personas. Y Europa no es una isla. España tampoco lo es en este panorama global y globalizado. La agresión contra los derechos laborales, la agresión contra los derechos sociales, en sanidad pública, en educación pública, en protección a la infancia, en atención a las personas mayores, en atención a las personas dependientes. Europa, que había sido y se había caracterizado por un modelo social al que se denominó Estado del Bienestar, es un objetivo a batir. Para las grandes corporaciones multinacionales no es tolerable, no es aceptable en manera alguna que en este planeta exista un espacio en el que la precariedad, en el que el miedo, en el que el individualismo feroz, en el que la competencia descarnada, en el que las leyes salvajes del mercado tengan coto, tengan respuesta y sean cortadas. Lo que ha ocurrido en las televisiones de Madrid o en la televisión de Valencia no es distinto de lo que ha ocurrido con la televisión griega. Lo que ocurre en estos momentos con los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola, condenados al paro, al expediente de regulación de empleo, mientras la multinacional en España obtiene 950 millones de euros anuales de beneficios.
no es distinto a lo que ocurre en Coca-Cola en Grecia, no es distinto de lo que ocurre en Coca-Cola en América Latina. Lo que ocurre en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, no es diferente en España de en otros lugares de nuestra geografía europea. Ni tan siquiera en derechos sindicales. En Colombia, durante 30 años de guerrillas, contraguerrillas, paramilitares, etcétera, etcétera, han muerto cerca de 3.000 sindicalistas asesinados. En Guatemala, en los últimos 5 años, más de 70 sindicalistas asesinados. Acabamos de leer en estos días la sentencia contra el genocida Ríos Montt. Esa sentencia que empezó a fraguarse en España con la actuación también de comisiones obreras, con la actuación de movimientos sociales que alentaron la persecución del genocidio desde España en Guatemala, algo que se quiere cortar ahora limitando las posibilidades de la justicia universal, y que retomaron los jueces, los movimientos sociales guatemaltecos, condenando a 50 años al dictador Ríos Montt por el genocidio sobre Guatemala, sobre los indígenas de Guatemala. Pero eso que ocurre en esos países también empieza a ocurrir en España. ¿Qué son esos 8 sindicalistas de Aibús? ¿Qué son esa Tamara y esa Ana condenadas a cárcel? ¿Qué es esa Catiana, la secretaria general de Comisiones Obreras de Baleares? ¿Qué son esos cerca de 70 sindicalistas amenazados con cárcel por ejercer el derecho de huelga? Son ejemplos también de esa persecución sindical que empieza a entrar también en nuestro país. Los recortes laborales y los recortes sociales empezaron en la periferia de Europa: Irlanda, Grecia, España, Portugal, Italia. Pero mirad, ayer George Soros, ese gran financiero que se hizo de oro llevando a la bancarrota a Inglaterra, empieza a decir, y decía ayer mismo, que Francia es el enfermo de Europa. Lo que ha ocurrido con la periferia, nadie puede pensar que no van a exportarlo y no van a llevarlo al corazón de Europa. Es Europa el bastión abatido. Lo quieren todo y lo quieren ahora. Y frente a ellos, frente a esa alianza de intereses económicos de las grandes corporaciones en consorcio con los gobiernos, solo tenemos la movilización. Y hoy la movilización del voto. Solo tenemos la lucha para fortalecer los derechos, las libertades, la democracia. Esa es la gran revolución que nos toca asumir en nuestro tiempo. Y las revoluciones, como bien decía Lenin, no se convocan por Twitter. Lo de Twitter es actual, como decía Lenin. No se convocan. Las revoluciones se organizan. Hay que organizar a los pueblos. Hay que organizar a los trabajadores y las trabajadoras. Hay que organizar a la sociedad. No basta solo salir a las calles a protestar. Esa exigencia tiene que transformarse en alternativas, en propuestas, en reivindicaciones, en poder de la sociedad también, en poder de los trabajadores. Esa es la gran revolución democrática que necesitamos para defender los derechos, partiendo de la unidad, partiendo de la alianza, de la política, de la sociedad, del sindicalismo. Y es la izquierda europea la que hoy tiene ese reto. Esa izquierda europea es la llamada a defender la expansión en el conjunto del planeta de los derechos laborales y de los derechos sociales.
Y es el reto que asume también Izquierda Unida en España, junto a los compañeros y compañeras de Grecia, de Italia, de Francia, de Portugal, de Alemania. Y hay que hacerlo con cohesión, hay que hacerlo con fuerza, con honestidad, sin dudas, con firmeza. Esa es la batalla que tenemos todas y todos por delante. Esa defensa de la civilización, esa defensa del futuro del planeta. Así que, para terminar, hay alternativa, como dice el cartel. Claro que hay alternativa. Y esa alternativa pasa por defender el poder de la gente. Esa alternativa hoy más que nunca es necesaria y esa alternativa hoy en España se llama Izquierda Unida. Así que tenemos 10 días para explicar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros compañeros y compañeras de estudio o de trabajo, en todos los rincones, que hay que votar a Izquierda Unida si queremos que no solo este país, sino Europa juegue un papel en la defensa de los derechos en el conjunto del planeta. Muchas gracias, adelante y viva Izquierda Unida.